Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Gracias a todos los que están en este momento a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network, el canal del futuro. Gracias también a todos los que están entrando en este momento a De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Gracias a los amigos también que están a través de Voz Media Network en YouTube. Voz Media Network es el canal de YouTube institucional donde todos los días también colocamos nuestro material. Gracias a todos los que me sintonizan. Aquí estamos como de costumbre en este viernes 13. La gente le tiene como cábala estos días. Viernes 13. Había una serie hace como 20 años atrás. ¿20 años? No, un poquito más, como 25 años atrás, que se llamaba Viernes 13. Era una serie de terror y mi mamá no dejaba que yo la viera. Pero siempre que llegan estos días recuerdo esa serie, Viernes 13. Así que gracias, amigos, por sintonizarme, por tanto cariño, por tantas muestras de solidaridad con nuestro espacio, que con todo y que a veces pensamos de formas distintas, ustedes pues nos dan el favor de su sintonía. Miren, esta semana ha sido larga, tediosa y estresante. El tema de los partidos políticos, sin duda alguna, ha copado la atención de la sociedad. Y es que con este proceso de elección que se ha dado sobre las llamadas encuestas, que hace algunos años atrás las encuestas eran creíbles, eran métodos seguros, pero debido a la relajación que ha habido en la clase política con las encuestas, ya nadie cree en esa vaina. Hoy el PLD anunció a algunos de los que habían ganado las encuestas. Y así como en el PRM se ha armado un lío del diablo, pasó lo mismo en el PLD. Gente, candidatos que decían tener el favor del electorado y de repente en las encuestas han perdido. Y eso ha traído un descontento que ustedes no se imaginan. Por ejemplo, hoy el PLD anunciaba en el Distrito Nacional algunos de los ganadores. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ellos anunciaron que los ganadores eran Jacqueline Ortiz, Charlie Mariotti Jr., Yuri Enrique, Claudia Rita Abreu, entre otros. Pero lo que molestó a la sociedad es que el PLD tenía un candidato que se llama Chanel Rosa Chupani. Chanel era el director del Servicio Nacional de Salud en el gobierno de Danilo. Un tipo agradable, que le hizo favor a todo el mundo y que no tenía que ver con que tú fueras del partido contrario. Le buscaba la forma de contribuir y de ayudar a la gente. Además que era un servidor serio, de la poca gente que acompañaban a Danilo. Él aspiraba a diputado. Pero de manera extraña, en las encuestas, el hijo del secretario general del PLD, Charlie Mariotti Jr., Charlie Mariotti hijo, le ganó a Chanel. Chanel, que tiene 40 años, 30 años de militancia en ese partido, que había visitado los comités intermedios, los comités de base, vendiendo su propuesta en la circunscripción 1, que había ido a los medios de comunicación, que tenía un trabajo político hecho, fue vencido por alguien, por un muchacho que puede tener todas las capacidades del mundo.
pero que no es político. O sea, nadie sabe cómo ese muchacho logró ganarle a Chanel, por ejemplo. En la circunscripción número 2, Alba, ganó Omar Guevara, Cleo Sánchez, Jorge Minaya y Enid Hill. A mí me llamaron la atención algunos de los nombres ahí. Por ejemplo, Omar Guevara. Yo no sé por qué los partidos quieren insistir en llevar lo peor de lo peor. Ese muchacho era el director de edificaciones escolares en el gobierno de Danilo. Cuando Danilo llegó en el 2012, recuerden que se había firmado un acuerdo entre todos los que eran candidatos presidenciales en el entendido de que cuando ellos llegaran iban a otorgarle al Ministerio de Educación el 4% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que se produce económicamente en República Dominicana, el Estado le iba a dar el 4% al Ministerio de Educación. Cuando Danilo llega, le da, como él había firmado, como había firmado Hipólito, como había firmado Atuey, como había firmado Guillermo Moreno, de que cualquiera que llegara a la presidencia le iba a otorgar el 4%. Pues efectivamente lo dieron el 4%. De las primeras personas que comenzaron a guisar en corrupción en el gobierno de Danilo fue ese muchacho. Lo que pasó en edificaciones escolares, que dicho sea de paso, ni siquiera era ingeniero ese muchacho. De la vaina de este país. Ni siquiera era ingeniero, pero lo designaron ahí porque era de los enllaves de los Pared Pérez y de Danilo. Sobre todo operaba con los Pared Pérez. Designaron a ese muchacho ahí y tiempo después el mismo Danilo, hubo tantos escándalos con ese muchacho que el mismo Danilo tuvo que pedirle que renunciara. Ese muchacho se tomaba una fotografía, Alba, junto con su señora esposa, en tiendas donde ellos la cerraban, el lujo, vehículo, mansión, de todo. Un muchacho que vivía en un callejón de Cristo Rey, y yo no tengo nada con el que avanza, pero usted tiene que avanzar con su trabajo y con su cuarto, no con lo del pueblo. O sea, él llegó ahí a edificaciones escolares y en poco tiempo ya era multimillonario. De hecho, se ha quedado cuestionado porque yo he dicho que si hay que investigar el tema del 4% de los 24.000 millones de dólares que manejó el PLD y de los casi 10.000 millones que lleva manejado este gobierno, hay que empezar por el tema de las edificaciones escolares, porque por ahí, señores, eso hizo rico a mucha gente. Entonces, el PLD, lejos de presentar una propuesta que sea un poquito más creíble en la circunscripción 2 del distrito, lleva a ese muchacho, a Omar Guevara, a Cleo Sánchez. O sea, lo peor de lo peor. Y eso es por el método de la encuesta. Pero en Elías Piña, en el PLD hay un lío del carajo, porque un diputado y candidato a diputado lo querían sustituir por las encuestas. Tuvieron que eliminar el proceso de encuesta que llevaron y parar los resultados, porque se le iba a ir más de la mitad de la dirigencia del PLD de allá, de Elías Piña. En Santo Domingo Norte había un joven candidato a diputado, secretario jurídico del PLD en esa zona, un muchacho con mucha prestancia, 26 años, que aspiraba a diputado y las encuestas también dijeron que él perdió. El método de las encuestas es un método rastrero. Miren, ¿qué fue lo que pasó? El legislador, o sea, el diputado, el senador, cuando estaban creando la ley de partidos, quisieron buscarle un bajadero a los que dirigen los partidos para que ellos pudieran hacer lo que le diera su gana. ¿Qué hicieron? Bueno, se inventaron, amigos míos, un proceso de que cuando se vaya a tomar la decisión de que alguien sea el candidato, se puede elegir de 4 formas. Por votación directa, que es lo que la democracia manda, por encuesta, que no es lo que la democracia manda, porque eso es, la democracia es las encuestas es una imposición de las élites de los partidos, de quienes dirigen, para poner a sus amiguitos y quitar a los que no son sus amigos.
Entonces era por votación directa, por encuestas, por aclamación o por delegados, por asamblea de delegados. Esas 4 formas. Lógicamente, al que ha hecho un trabajo político y de repente ve, como pasó en la circunscripción 1, como Chanel, que Chanel es un tipo tranquilo porque dijo que él iba a someterse a lo que su partido dijo. Pero después de usted haber hecho un trabajo político, haber sido un funcionario que hasta la oposición lo colocaba como una persona eficiente y correcta, para usted cambiarlo por el hijo del secretario general, ya usted sabe lo que se está moviendo. Es lamentable que en vez de nosotros haber avanzado hacia una democracia mucho más madura, nos estemos retrasando y volviendo a época prehistórica producto de los jodidos intereses de los que dirigen los partidos políticos. Esas mismas encuestas son las que van a terminar de armar un lío en el proceso de elecciones del año 2024. Yo veía que hoy el que era aspirante a senador por el PRM, por el Ceibo, Roberto Rodríguez, el papá de Jean Luis Rodríguez, el director de Autoridad Portuaria y DRD Vial, dio hoy una rueda de prensa, Alba, diciendo que él no reconoce los resultados de esa encuesta, que eso está viciado, eso en el PRM. Miren cómo la clase política logró en este momento que algo tan bonito como eran las encuestas, algo tan creíble como eran las encuestas, se volviera una mierda, producto de sus intereses. Ahora nadie de los que supuestamente perdieron cree que perdió. Todo el que perdió cree que le hicieron un truco. Todo el que perdió cree que fue que le metieron el pie para que se jodiera. Y yo digo que la democracia no puede comportarse de esa forma. O sea, nosotros que deberíamos ir caminando hacia una madurez, hacia establecer un sistema democrático mucho más correcto, estamos volviendo hacia atrás por los intereses que existen a nivel nacional en los dirigentes de los partidos. Miren, en Santiago, en el PLD, había un muchacho que se llama Jeffrey Infante. El muchacho tenía tiempo recorriendo Santiago, haciendo reuniones, haciendo su trabajo, y una encuesta colocó al hijo de Monchi Fadul como candidato. ¿Qué hizo el muchacho, Jeffrey Infante? Se fue para otro partido. Porque si yo sé que tengo un trabajo hecho, si yo sé que he caminado mi provincia construyendo un proyecto y vienen y me ponen uno porque es hijo de un miembro del comité político, yo tengo que enojarme y irme de ese partido. ¿Estamos entendiendo qué es lo que está pasando? Ese berenjenal que está en el PLD, que está en el PRM y que está en la mayoría de los partidos del sistema, está sucediendo. ¿Saben por qué, amigos míos? Nada más y nada menos porque eso es un método antidemocrático. Me dice un amigo aquí que el sistema colapsó o el PLD colapsó desde el 6 de octubre del 19, cuando Danilo no le dejó otra alternativa a Leonel que no sea irse de ese partido. Es lamentable que en los partidos políticos lo que prime sea el interés de los que dirigen. Ahora Danilo está decidido a que el PLD se termine de destruir, que es un instrumento del pueblo dominicano, pero él decidió que se destruyera. Comenzó con Leonel, cuando quiso meter a la mujer en el sistema político, y después con Danilo, que quiso meter a su hermana y a todos los que le tumbaban polvo en el comité político, hasta que los intereses destruyeron ese partido. El PRM anda caminando por el mismo camino, por el mismo filo, porque el PRM no le pertenece al pueblo, el PRM es de Luis de Hipólito, dicen ellos. El PRD, que era el PRD de Peña Gómez,
terminó siendo el PRD de Miguel Vargas hasta que lo llevó a su mínima expresión. Es que los partidos políticos, mientras sean utilizados para los intereses de sus dueños o de los que se creen sus dueños, no habrá una democracia plena. Qué triste cuando yo vi, y yo lo digo porque mi método de trabajo es con encuestas, así me gano la vida. Yo digo, qué triste cuando yo veo en el escenario que las encuestas llegaron a un punto tal que cuando tú le hablas a cualquier político, le hable de aquí en adelante a cualquier político o a la sociedad, ya nadie va a creer en esa vaina. Gallup, que era el referente de encuestas en República Dominicana, la que no se equivocaba, este gobierno hizo que Gallup perdiera su credibilidad. Rafael Acevedo, yo no sé, detrás de 3 pesos, de 4 pesos, hizo que esa encuesta se desacreditara al relajarla con unos resultados falsos recientemente, que después él mismo tuvo que decir que la encuesta se equivocó. La encuesta que nunca se había equivocado. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere cambiar el manual y quiere jugar con la inteligencia de la gente, suceden esas cosas. Luis Abinader está adelante, ¿verdad?, en las encuestas. Ahora, usted no puede decir que Luis Abinader tiene un 60%, un 55%. No, porque esa no es real. Y la gente que va en las calles y la gente que va a comprar a los comercios dice, pero ¿dónde es que está pasando eso que están diciendo de que tiene tanto por ciento? Igual que la encuesta que dice que el PLD, que Abel está compitiendo por el segundo lugar, que está compitiendo por el segundo lugar. Señores, Abel está en un lejano 14%, 13% creo. Por eso que yo digo que los partidos políticos, en el afán de dormir a la gente, de allantarlo y de hablarle mentira, han logrado que se pierda la fe y la credibilidad en las encuestas. De aquí en adelante, el que le hablen de encuesta fácilmente se cuadra para irse a la trompa con cualquiera. Y yo digo, y lo digo para todos los partidos políticos, para el PLD, para el PRM, para la Fuerza del Pueblo, para el Partido Revolucionario Dominicano, ¿cuál es el problema de ir a votación? Porque la democracia no puede ser a la manera de lo que le convienen a algunos. Eso es dictadura entonces. Por ejemplo, en el PRM yo digo, si el presidente de la República fue un proceso convencional, donde votaron por él, dicen ellos que votaron 1 millón, bien, vamos a creerlo que sí. ¿Cuál es el problema de que los candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes, fueran por votación? Si el PLD quiere mover la masa de su partido, ¿cuál era el problema de que fueran a votación? Si la Fuerza del Pueblo quiere demostrar que tiene 2 millones de gente, como ellos dicen, ¿cuál es el problema que sus candidatos no fueron electos por votación? ¿No le daba una mejor dinámica a los partidos políticos? ¿Saben cuál es el problema, amigos míos? Que todo lo que están hablando de la cantidad de personas que tienen en sus padrones, toda esa vaina es mentira. Eso no es cierto. Y en el bloque próximo, yo voy a hablarle un poquito acerca de la cantidad de miembros que tienen los partidos. La Fuerza del Pueblo dice que tiene 2 millones de votantes, 2 millones de afiliados. Voy a hablar de eso. El PRM, que acaba de pasar su proceso, dice que tiene 3 millones. Y el PLD dice que tiene 2 millones. Dicen ellos. Aparte de que hay un partido político que se llama abstención, la gente que no cree en políticos, que todos los días está creciendo. Entonces, ¿cuántos que son? 200 millones. Yo voy a hablarle un poquito de eso en el bloque que viene y voy a hablarle acerca de la Alianza Rescate RD. Ya es tiempo de que hablemos de eso, pero a calzón quitado. No se muevan, que volvemos en breve.